Oramos, Padre, te alabamos esta noche y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita. Cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu bondad, Señor. Oh, Señor, así como de múltiples y numerosas son nuestras faltas, así de grande es tu misericordia, que nos das una oportunidad, nos das la oportunidad de arrepentirnos, de venir delante de ti, buscar tu rostro, clamar, ser restaurados por ti, ser sanados en nuestras vidas. Padre, esta noche te alabamos, te glorificamos por los testimonios, Señor, que escuchamos de tu obrar, de tu mover, Señor, como respuesta a las oraciones de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por esta realidad, por esta bendición tan grande que recibimos de ti. Señor, ahora nos disponemos nosotros, Padre, a escudriñar tu palabra, a continuar meditando en el Salmo 51. Y Padre, mientras nos preparamos espiritualmente durante estos días, especialmente en miras a la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa, que tu pueblo a nivel mundial celebra, Dios, que tú trates con nosotros, trata con nosotros, habla con nosotros, ministranos, Señor. Necesitamos tu voz más que cualquier otra cosa, Señor. Necesitamos tu palabra en nuestras vidas, tu palabra, Señor, que refresca, que llena, que restaura, que purifica, que limpia. Háblanos esta noche, Señor. Háblanos, Padre, para crecer más, para ganar más, para vencer, Dios. Oh, Padre, te necesitamos, Dios. Llega hasta cada hogar, hasta cada familia, hasta cada persona que está conectada. Y, Señor, ministranos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pues bueno, como les dije, Salmo 51, Salmo 51, el 51 de los Salmos. Vamos a continuar. Hemos venido estudiando ya, meditando en este Salmo por varias semanas y en vista de la semana que ya se aproxima cada vez más, la celebración de la Semana Santa, en la que recordamos la pasión del Señor Jesús, su muerte, su gloriosa resurrección, su sufrimiento en esa semana, y nos preparamos espiritualmente también para hacer de este tiempo algo significativo. Y que realmente es esto de que sea significativo debe ser cada día de nuestras vidas. Y comenzamos a explorar precisamente el Salmo 51, un salmo que David escribe tiempo después de haber caído. Hemos explorado bastante, hemos hablado de esto porque hemos venido hablando, escogiendo algunos salmos del libro segundo de los Salmos, escogiendo algunos salmos por mucho tiempo ya y meditando en ellos. Y es un salmo que el rey David comete después de haber caído. Vimos algunas cosas, el abandono de su responsabilidad militar como rey, como líder, en el contexto de lo que lo llevó a él en el momento en que cae en pecado, y la cadena de pecados que se desatan una detrás de la otra, precisamente por esta caída, el adulterio, el asesinato, y vemos que son algunos de los pecados del excelente y dulce salmista, el cantor de Israel, un hombre que la misma Biblia describe. Dios mismo dice de él, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hemos visto cómo este salmo nos enseña varias cosas importantes en relación al pecado, pero también en relación al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Nos enseña que las personas más consagradas, los más grandes líderes, pueden caer, pueden ceder a la tentación, podemos caer, podemos ceder a la tentación y llegar a pecar en niveles profundos. Y que el pecado, hemos visto, trae graves consecuencias, consecuencias ineludibles. Un solo desliz, una resbaladita, un tropezón, y puede nuestra vida ser afectada en gran manera, e incluso la vida de otras personas, porque es lo que pasa con la vida de David. Pero también vemos que hay un Dios de misericordia, aleluya, que hay un Dios perdonador, que cuando nosotros acudimos a Él arrepentidos, confesamos nuestra falta, sinceramente, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos restaura y nos enseña, este salmo en particular, algunas ideas de cómo confesar nuestros pecados al Señor. Y exalta la fidelidad de Dios, el compromiso de Dios para perdonar a los que sinceramente se arrepienten y vienen a Él. Por lo tanto, estuvimos viendo algunas cosas. Necesitamos acercarnos a Dios
Cuando hemos caído, hemos fallado, necesitamos acercarnos a Dios buscando su misericordia y basado en su compasión, basado en su bondad. Pero estuvimos viendo también la semana anterior, previa, que necesitamos entonces confesar nuestros pecados. Vimos lo que esta palabra confesar significa, que no es informar a Dios. Dios sabe, es ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? En el griego la palabra incluso confesar en el Nuevo Testamento significa decir lo mismo que Dios dice. Es decir, decirle, ver el pecado como Dios lo ve y arrepentirnos, ¿verdad? Por lo tanto necesitamos reconocer, confesar nuestro pecado a Dios, decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado, confesar que nuestra naturaleza es débil, ¿verdad? La carne es débil, es pecadora, es depravada, está distante de la gloria de Dios, de la perfección de Dios. No se trata de minimizar el pecado, decir soy un poquito pecador, o se trata de decir la verdad, realmente lo que hay en el corazón y confesar y entender que Dios desea la verdad y que Dios desea la sabiduría. Dios desea que tomemos las decisiones correctas, especialmente ante la tentación. Desde lo más profundo del corazón, Dios desea eso, ¿verdad? Y reconocer algo importante en este proceso en el que oramos pidiendo la purificación de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios, reconocer que este asunto del pecado en nuestras vidas, porque hablamos de esto, el cristiano peca, ¿ok? El cristiano también peca. El cristiano no vive en el pecado y vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero este asunto del pecado solamente, no hay nadie más que Dios para resolverlo. Nadie más puede resolver. La ciencia no puede resolver el problema del pecado del hombre. Ni la inteligencia, ni la educación, ni la cultura, ni las riquezas. Ninguna de esas cosas puede resolver el pecado del hombre. Otro hombre no puede resolver el pecado del hombre. Solamente Dios. Por lo tanto, le pedimos a Dios que lo haga. Confesamos genuinamente, porque la confesión genuina está directamente vinculada. Es el producto del arrepentimiento genuino. Así que al hablar de nuestra necesidad de confesión y de confesar mientras nos preparamos, nos purificamos para este tiempo, en este tiempo que realmente debe ser una jornada de toda la vida, purificarnos, consagrarnos, hoy vamos a ver los versículos del 8 al 12. Abra su Biblia en el 51 de los Salmos, que espero ya lo tenga, y vamos a ver los versículos del 8 al 12. Y dice la palabra de Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. Por lo tanto, llega el punto, nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, hemos reconocido que el pecado es lo que Dios dice que es y que el pecado causa lo que Dios dice que causa, e incluso probablemente, y en la vida de David es así, se ha experimentado las consecuencias del pecado y llegamos a este punto en que ya hemos dicho, porque el arrepentimiento incluye aceptar lo que Dios determine va a hacer en relación a nuestras vidas. Porque al principio del Salmo eso es para que lo que David precisamente hace, ¿no? Para que seas tenido por justo en tu juicio, ¿no? Lo que tú digas, lo que tú hagas, yo he pecado, he fallado, me estoy arrepentido, así que lo que tú determines hacer está bien. Tú eres Dios. Y el adulterio y la fornicación y el asesinato, la condena para eso es la muerte. Y David está diciendo lo que tú quieras hacer. Y llegamos entonces a este punto de que ya ha habido una confesión sincera, un abrirse sincero, un arrepentimiento genuino. Llegamos a este punto entonces en que le vamos a pedir a Dios: ahora, Señor, renuévame. ¿Recuerdan aquel lindo cántico que se cantaba hace muchos años atrás, que popularizó, de Marcos Witt, y lo popularizó él, por supuesto, porque era de él? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Sí, todo necesita ser cambiado. Pastor, pero hay cosas que no necesitan cambiarse. Bueno, hay cosas que quizás no necesitan cambiarse, pero pueden mejorarse. Alabado sea el nombre del Señor. Llegamos a este punto y le decimos, Dios, restáuranos, Señor, renuévanos. Y esta es una necesidad. Obviamente la necesidad de ser restaurado, que es el resultado de haber caído, el resultado de haber fallado. Necesitamos ser restaurados porque todo pecado tiene un precio. Hay consecuencias cuando no sé, cuanto más profundo hemos caído, cuanto más grave es el pecado, por decirlo de alguna manera, más alto va a ser el precio, más costoso, no solamente para nosotros, muchas veces para otras personas. Y David cometió pecados horrendos como el adulterio, el asesinato, sin mencionar otros, su responsabilidad como rey cuando era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y gran parte de lo que David perdió era precisamente de lo que había perdido como líder moralmente, íntegramente. Gran parte de todo esto era el resultado, obviamente, de su pecado. Y David entonces iba a sufrir las consecuencias del pecado por el resto de su vida. Luego vamos a hablar de eso en otra ocasión más adelante. Pero la realidad es que él podía ser restaurado. Él sabía que Dios podía restaurarle. Él sabía que Dios podía renovarle. Y oró para que Dios entonces hiciera eso, que le concediera esto, que lo restaurara, que lo renovara. Llegamos a este punto en nuestras vidas en que no es solamente arrepentirnos del pecado, es decirle a Dios, renuévame, restáurame. Pedirle a Dios que nos permita escuchar esas cosas que traen gozo, que traen regocijo a nuestras vidas. Fíjate cómo dice el verso 8, hazme oír gozo y alegría. Si hasta ahora todo lo que a causa de mi pecado estoy escuchando es terrible. Hazme oír gozo y alegría. Es decir, dame una palabra tuya que venga y imparta gozo a mi vida. Y se recrearán, dice, los huesos que has abatido. Bendito sea el nombre del Señor. Llegamos a ese punto en que le pedimos restauración, que nos permita escuchar de Él lo que imparte regocijo. Porque si recordara, hemos dicho anteriormente que durante casi un año David sabía que había pecado. David llevó la carga de su pecado sobre sí mismo. Y David estaba completamente aplastado físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El peso del pecado era tan profundo. En el Salmo 32, él lo expresa de esta manera. En los versos 3 y 4, él dice, mientras callé, mire la importancia de arrepentirse y confesar. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Piensen la profundidad de esto. Cuando él abrió las puertas y se dio a la tentación y abrió las puertas para que el pecado entrara en su vida, la alegría y el gozo desaparecieron junto con eso de la vida de David. Es palabra profunda. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Tu mano se agravó sobre mí, era un pesar, día y noche, su conciencia le torturaba, era culpable, pero no hacía nada al respecto, por largo tiempo. Y sobre ello la mano de la disciplina de Dios dice que lo estaba aplastando hasta los huesos. Y aquí en el Salmo 51, cuando está pidiendo restauración o antes de pedir restauración o en medio de pedir restauración, David le suplica a Dios que le diga algo que le restaure esa alegría que había perdido. Porque se pierde la alegría, se pierde. Necesitaba ese alivio del insoportable dolor de haberle fallado a Dios, de haber errado la manera en que lo hizo. Y este debe ser nuestro sentir cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios. Si no sentimos nada, si nosotros pecamos contra Dios y no pasa nada en nosotros, no sentimos nada, entonces o estamos bien hundidos tan hundidos que
que no reaccionamos, y creo que por mucho tiempo así estuvo David, y que rehusamos reconocer, y rehusamos humillarnos, pedir perdón, o simplemente no somos salvos, simplemente no somos cristianos. ¿Bien? A David le atormentaba la conciencia, pero más atormentador, pienso yo que más atormentador que la conciencia culpable de David y la disciplina de David era el hecho de que su comunión con Dios había sido afectada, había perdido esa profunda comunión que tenía con el Señor, y por lo tanto su pecado y como consecuencia le ha robado el gozo y le roba la alegría, el entusiasmo de vivir en comunión con Dios. Y no solo el horrible pecado de David estaba siempre ante él. Fíjate, verso 3, él dice, porque yo conozco mis rebeliones, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo conozco mis rebeliones. Y luego fíjese que dice acá en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados. Quiere decir que el pecado horrible no solamente estaba delante de su propio rostro, estaba delante de Dios, dice. Lo hice en tu cara. Por lo tanto, esconde tu rostro de mis pecados. En este proceso de restauración, de renovación, y dice, y borra todas mis maldades. Y hay un anhelo aquí por parte de David de que su comunión con Dios sea restaurada. Ahora se da cuenta que ha perdido lo más sagrado, lo más grande que puede tener un hombre, un ser humano, que es precisamente una comunión con el Señor, un andar con el Señor. Y el pecado le ha causado esto y ahora se siente miserable. Por eso le dice, esconde, Señor, tu rostro de mis pecados. En otras palabras, no los mires, por favor, bórralos. Porque él sabía que mientras tuviera eso presente, su comunión con Dios no la iba a poder disfrutar. No iba a poder disfrutar esa comunión. Él sabía que entonces necesitaba ser restaurado, que necesitaba ser renovado, que lo que necesitaba es lo que dice después, en el verso 10. Crea en mí. Esto le dice, yo reconozco que lo que necesito es un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo que le está pidiendo aquí es una transformación radical. Dice, un corazón limpio. Esta palabra crear a mí me llama la atención porque es como que le está diciendo, haz algo nuevo. Algo que ni siquiera lo tenías antes. De hecho, no me da ni siquiera el corazón que yo tenía antes. Ahora estamos hablando de que ya pues se van a empezar a levantar las restricciones del COVID-19, coronavirus, porque ya en la medida que vayan avanzando las personas que están siendo vacunadas y el número crezca, pues se van a ir relajando y dicen para volver a la normalidad. Déjeme decirle, David parte de lo que David está diciendo aquí, me gusta interpretarlo de esta manera o aplicarlo de esta manera. David le está diciendo, yo no quiero que me lleves a la normalidad pasada, porque esa normalidad parece que yo tenía algo que fallaba ahí. Yo quiero que hagas algo nuevo, que hagas algo recto, que hagas algo puro, porque esta palabra crear es la palabra que se usa para describir a Dios, como cuando crea los elementos de la naturaleza de la nada, así como cuando Dios hizo la tierra de la nada. Y habla de dos cosas, habla de esta creación que solamente Dios puede hacer de la nada. Dice, Señor, yo no quiero esto más. No quiero ni siquiera que, Señor, devuélveme el corazón que yo tenía. No. Dámelo limpio. Crea algo. Y habla no solamente de crear así de la nada, habla esta palabra de crear por medio de procesos. Alabado sea Dios. Dios es un Dios de orden, aleluya. Dios es un Dios de procesos. Haz algo en mí. Y David sabía que su corazón extraviado le había causado daños terribles. Algunos de ellos irreversibles, irreparables a su vida y a la vida de otros. Oh, pero pastor, pero Dios puede reparar lo irreparable. Sí, pero Dios no resucitó a Urías. Y Dios no le dio la vida al bebé de Betsabé con David, el bebé del adulterio. Daños terribles. Las madres saben lo que significa, aunque haya sido como haya sido, él era el rey. Y esa mujer cargó por 9 meses un bebé
su vientre. Entonces, daños aquí que no, nada. Y Urías murió, ¿no? Pero David sabía algo. David sabía algo. David sabía que él no quería volver a vivir esa experiencia. Él no quería vivir eso más. Por lo tanto, la solución, ¿cuál era? La solución es, Señor, haz algo nuevo en mi vida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Hazme un corazón nuevo. Él no quería volver a experimentar la disciplina de Dios, el peso del pecado, de la culpabilidad. Por lo tanto, le dijo a Dios, haz algo radical. Llega un punto en nuestras vidas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, llega un punto en nuestras vidas en que necesitamos, en este anhelo de ser restaurado, de abrirnos delante de Dios, decirle a Dios, haz algo radical en mí. Arranca lo que tengas que arrancar y pon algo nuevo que venga fresco, puro, santo de ti. Alabado sea Dios. Transfórmame. Crea, dice. Crea un corazón puro, limpio. Limpio de deseos carnales, limpio de pasiones, pero más aún dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra recto no quiere decir solamente correcto, quiere decir firme, quiere decir establecido, quiere decir consistente. Algo firme. Hasta ahora la vida de David había sido inconsistente. Eso es lo que él está viendo. Ahora dice, necesito que tú me establezcas, que hagas algo nuevo y que me siembres con firmeza. Que me renueves y que me pongas como firme, como un pilar. Como alguien establecido sobre la roca, que no se deja llevar por los vientos, que no es inconsistente, que no cede a la tentación, porque no quiero seguir viviendo inestablemente. Vamos a alguien esta noche. Es tiempo para algún corazón, para alguna vida, y quizás algunos de ustedes conocen y Dios te está dando una tarea profética hoy. De hablarle a alguien, de ministrar a alguien, porque si Dios me ministra a mí, Dios te ministra a ti, pero te quiere usar también a ti como instrumento de Él, para que vayas a alguien. Es tiempo de que renuncies a lo que tengas que renunciar, te arrepientas y le pidas a Dios que te establezca con firmeza, que dejes ya la inconsistencia. Dios le está hablando a alguien esta noche directamente para tratar con él, o a alguien a quien quiere usar proféticamente. Sí, con amor, con todas estas cosas, pero en el nombre de Jesús, con la autoridad de la palabra bendita de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, yo no quiero seguir viviendo inestablemente. Necesito ser como un pilar firme. Por lo tanto, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego viene la otra profunda petición del verso 11, de los versos 11 y 12. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay muchas cosas acá que cada una por sí sola es una conferencia bíblica de una semana, ¿verdad? Pero fíjese solamente cómo se sentía David. Algunos interpretan estos versos queriendo, no sé, como que David tenía el temor de que Dios terminara radicalmente su relación con él de manera total y permanente. Punto, te corté, ya, te perdiste, ¿no? El teólogo Warren Wiersbe, no sé si lo dije bien porque esos nombres son complicados, pero él dijo, fíjese lo que dice de esto. El Señor le dio el Espíritu Santo a David cuando Samuel lo ungió. En 1 Samuel 16. Y David no quería perder la bendición y la ayuda del Espíritu. Eso es lo que no quería perder. La bendición y la ayuda del Espíritu, como le había sucedido a Saúl cuando pecó. En la actualidad, fíjese lo que dice este teólogo. En la actualidad, el Espíritu permanece con los creyentes para siempre. Juan capítulo 14, versos 15 al 18. Uno de los versos, una de las porciones que lo enseña. Pero fíjese, note esto aquí, marque esto aquí, cristiano. Pero los hijos de Dios pueden perder la eficacia en su ministerio. Los hijos de Dios pueden perder la eficacia en su ministerio cuando contristan al Espíritu Santo, cuando le mienten y cuando por desobediencia
se vuelven rebeldes, se apartan, se alejan deliberadamente, lo desobedecen. Es obvio cuando leemos eso que el temor de David era que Dios lo arrancara radicalmente y hasta aquí, David, llegamos. Te vas para donde te vas, para el Seol. Y David tenía ese temor, como diríamos hoy en día, de perder su salvación. Pero eso no es lo que está pasando, de acuerdo a este salmo. Lea bien, note algunas cosas. Fíjese bien. David, número uno, está consciente de que él había pecado. Él estaba consciente de que había pecado desde hace un año atrás, casi un año atrás, ¿verdad? Así que en ese momento no fue que pecó, ya él venía desde atrás con eso. Sin embargo, ahora es que le está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entienda esto, porque esto aquí está tremendo. Algunos dicen, no, que este salmo dice que David perdió la salvación o se puede perder la salvación. David tenía temor de perderla. Maybe he didn't know better. No sabía a lo mejor más que eso. Pero no está diciendo aquí que la perdió, porque él había pecado casi un año atrás. Y ahora, casi un año después, es que está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que quiere decir que en ese momento, él está consciente de algo. En ese momento, él está consciente del Espíritu, que el Espíritu Santo está en él. Todavía él sabe que es salvo. Todavía él entiende que es salvo. Por el pecado lo cometió hace casi un año atrás. Y porque se siente salvo. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Escuche, si David no hubiera sido salvo en ese momento en que escribe el Salmo 51, no que lo escribe, en que hace la oración, en que va arrepentido a Dios, si David no hubiera sido salvo, le pregunto, ¿cómo lo iba a inspirar el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios, un salmo, y a decir palabras que iban a ser precisamente integradas al libro de Dios, un hombre que no era salvo? Una oración en la magnitud que es esta oración. Entonces, entienda algo acá. Si David perdió la salvación, no fue cuando oró las palabras del Salmo 51. Si perdió, no fue ahí. No fue en ese punto. Si la perdió, debió haber sido, ¿qué? Un año atrás. O casi un año atrás. Ahora, si él perdió la salvación en el momento en que ora estas palabras del Salmo 51, entonces sencillamente no era salvo. Y así que este es un temor de David, pero no la condición de David. Necesito parar un momentito porque parece que la llamada telefónica se ha caído y hoy no tengo ayuda acá. Este es todavía el sistema viejo que veníamos usando. Y bueno, justamente por eso lo estamos cambiando. Y hay un buen número de hermanos conectados a la llamada telefónica. Así que bueno. Sí, hermanos que estaban en la línea telefónica, algo pasó que se cayó la llamada, pero bueno, seguimos. Así que el punto es este. Este pudo haber sido un temor que David tenía, pero esa no era la condición, ese no era el estatus. Usted puede temer sin perder el estatus. Usted puede que no entienda algo, pero el estatus usted no lo pierde. Y yo pienso que la condición de David, aquí donde está el punto, era tan terrible como no ser salvo. Eso sí es verdad. David se sentía de manera tan terrible como que él no era ni siquiera salvo. Y eso es lo que revela el siguiente versículo. Dice, aquí está la clave. Entienda la clave en esto. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Marque esto ahí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David cayó, cuando David pecó, perdió muchas cosas. Pero le digo, lo más grande que perdió David no fue la salvación. Porque eso no es lo que está diciendo el Salmo 51 que perdió. Lo que él perdió fue, ahí lo dice, ¿qué cosa? El gozo de la salvación. Note que David no le pidió a Dios que le devolviera la salvación. Él le dijo, devuélveme la salvación. Vuélveme a restaurar no sé, el estatus de salvo, ¿no?
Eso no es lo que dice. ¿Por qué? Sencillo, hermano, piensen en esto, porque el mismo hecho de que él podía orar de tal manera es un indicativo, era evidencia de que él no lo había perdido. Lo que le pidió fue que le volviera, mejor dicho, dice, vuélveme el gozo de la salvación. Su comunión con Dios había sido afectada hasta tal punto que se sentía miserable. Y yo sé que, como les dije, que aquí hay mucho material para una conferencia de una semana, para estudiar hasta en el seminario. Pero piensen en esto, porque la salvación es el regalo más grande que Dios nos ha hecho. Y nada, absolutamente nada, puede traer mayor gozo a nuestras vidas que el saber que nuestros pecados fueron perdonados. Nada trae más gozo que saber que estamos viviendo incluso en victoria sobre el pecado. Bendito sea Dios. Nada trae más gozo que saber que estamos disfrutando de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Recuerda el domingo el mensaje: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay mayor gozo que esto. Si, hermano, si un cristiano no se regocija en que sus pecados le han sido perdonados, en que Dios le ha llenado de gracia, lo ha alcanzado con su misericordia, de que Dios lo ha hecho su hijo, lo ha hecho su hija. Si una persona no se siente gozosa de eso, si usted para ser gozoso o yo para ser gozoso, estar en gozo y experimentar el gozo de Dios, necesito otras cosas, estoy desenfocado, lo que tengo en Cristo es suficiente para ser suficientemente gozoso. No hay mayor gozo que esto. Y esto es lo que David está diciendo. Devuélveme ese gozo, porque no puedo vivir sin ese gozo. Y la pregunta clásica es siempre, entonces, ¿pecan los cristianos? Claro que pecamos los cristianos. La pregunta obvia no es si pecamos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un cristiano peca? Y le digo algo, una de las cosas, además de todo lo que hemos dicho anteriormente, una de las cosas, el pecado del cual no nos arrepentimos, no confesamos, ese pecado ahoga en nosotros el gozo de ser salvos. Lo ahoga. Lo aniquila. El gozo de ser salvos. Y yo no sé usted, hermano y hermana, amigo y amiga. Yo no sé usted, pero yo me he sentido así en más de una ocasión en mi vida. Y ahí alguien dijo, uy, el pastor dijo que él ha perdido el gozo de la salvación porque ha cometido algún pecado. Bueno, no le dije que fue ayer o que fue hace 2 horas, ¿no? Pero me he sentido así. Alguna vez en mi vida, en mi andar como cristiano, yo me he sentido así, que le he fallado a Dios en tal manera que me siento miserable, que no siento el gozo de ser salvo. Sigo siendo su hijo. No he perdido mi estatus de hijo. Escuche, que aquí es donde está la clave. No pierdo el estatus de hijo, pero pierdo el privilegio de disfrutar de su presencia, de la comunión con él y el gozo de ser salvo. Porque cuando el creyente peca, entre otras cosas, es lo que pasa, afecta nuestra comunión con Dios y nos sentimos miserables. De hecho, el hecho de que usted se siente miserable es porque hay un espíritu dentro de usted que lo está redarguyendo. Una persona que no es salva no tiene el Espíritu Santo. Si usted como cristiano peca, usted tiene dentro de usted todavía el Espíritu Santo que le redarguye. Y si el Espíritu Santo todavía está en usted, entonces usted todavía sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo salvo, viviendo miserablemente, sintiéndose miserablemente, con el gozo apagado, con el gozo ahogado, pero está ahí. Gracias a Dios que ha puesto en nosotros ese Santo Espíritu que nos redarguye y nos hace reaccionar. Ahora, si persevera en el pecado, si ignora la realidad de la palabra de Dios, si desprecia la oportunidad de arrepentimiento y sigue pecando y pecando y pecando, yo le voy a decir algo. Eso no habla de una salvación que se pierde. Eso habla de una salvación que nunca se tuvo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando usted es salvo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es redarguirnos incluso. Hacernos darnos cuenta de nuestra condición. Y si alguien no siente nada, entonces le decía, o ha caído muy profundo, o lo más seguro es que nunca fue salvo. Lo que necesita es pedir al Señor que entre en su corazón. Porque el pecado entristece a Dios.
contrista al Espíritu Santo y también entristece la vida del creyente. El creyente que peca no lo puede disfrutar. Debe sentirse miserable. Eres salvo, pero eres miserable. Por eso David le pide, y un espíritu noble me sustente. Noble quiere decir generoso, ¿verdad? Pero quiere decir también, mire la profundidad de esta palabra, quiere decir también capitán, gobernante, oficial, príncipe, magnánimo. Y es probable que David estuviera refiriéndose al Espíritu Santo, pero en el verso 10 usa esa misma palabra cuando dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no necesariamente está refiriéndose al Espíritu Santo, sino dentro de él su propio espíritu. Pero el caso es que él lo que necesitaba era un espíritu de rectitud, un espíritu de integridad, un espíritu que estuviera siempre enfocado en obedecer a Dios. Y espíritu noble me sustente. Esa palabra sustentar quiere decir apoyar, quiere decir apuntalar, que me ayude a sostenerme. ¿Ha visto esas construcciones cuando tienen no sé, pilares que la apuntalan para sostenerla, para que no se caiga? David está diciendo esto porque David sabía que lo que él necesitaba para no caer más, para no ceder más a la tentación, era precisamente eso, ese espíritu que le apuntalara, que le sujetara. Y este es un punto importante que está también vinculado a nuestra salvación. Porque a menos que Dios nos capacite, escuche a alguien, hermano, y a menos que Dios nos habilite, a menos que Dios nos sustente, no podremos vivir la vida cristiana de la manera que Dios espera. Si no es por el poder de Dios, no podemos vivir la vida cristiana de la manera en que la Biblia enseña. Y el punto aquí está en que no solamente Dios nos salva, Dios también nos sostiene, Dios también nos mantiene. Él es quien nos guía, Él es quien nos apuntala para que permanezcamos firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Judas, en el versículo 24, ahí en la epístola de Judas, el verso 24, dice que Dios es poderoso. Dios no es solamente, reciba esto esta noche, hermano y hermana. Dios no solamente es poderoso para salvarnos. ¿Usted cree que Dios es poderoso para salvarnos? ¿Por qué estamos aquí hoy? Aleluya. Dios no es solamente poderoso para salvarnos. Judas, verso 24, dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es poderoso para guardarnos de manera que no caigamos. Aleluya. Así que concluyo diciendo esto: cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio, el único precio que se podía pagar, el precio que se requería para librarnos a nosotros de la condenación de lo que nos merecíamos. Pero eso no quiere necesariamente decir que nos libra también de las consecuencias que en esta vida resultan precisamente del pecado y la desobediencia. A veces Dios lo hace, pero esa no es la norma. Muchas veces cosecharemos las consecuencias aún cuando nos hayamos arrepentido y hayamos sido perdonados. Muchas veces vamos a sufrir el daño que nos hemos causado a nosotros mismos y el daño que hemos causado a otros. Y esta es una verdad que deberíamos tener presente. Esto es algo que deberíamos considerar cuando nos sentimos tentados, cuando la tentación está ahí latente. Es algo que deberíamos pensar. Hay cosas que no vuelven para atrás y se pueden perder a causa del pecado. El hombre o la mujer que comete adulterio, que adultera, puede perder su matrimonio, puede perder su hogar, puede perder la bendición de tener a los hijos en casa todos los días con él. Ahora tiene que verlo un fin de semana cada 2 semanas. ¿Entiende? Y todavía puede arrepentirse. Y Dios lo perdona. Y Dios nos perdona. Aleluya. Pero hay ciertas cosas que no se pueden recuperar. Y son parte de las consecuencias. Muchas de ellas son parte incluso de la disciplina de Dios. Pero, como enseña este salmo, podemos ser restaurados. Podemos ser renovados. Dios incluso puede sanar las heridas que el pecado ha ocasionado a nuestras vidas. Y Dios puede. Y Dios está dispuesto a hacerlo, a restaurarnos.
En muchos casos hasta devolvernos cosas que hemos perdido cuando cedimos a la tentación. Él todavía nos puede devolver una conciencia tranquila, ir a dormir en paz me acostaré y asimismo dormiré. Puedes darnos el descanso físico, el descanso emocional. Hay ocasiones en que ni el sueño se logra alcanzar, porque ahí está esa espina, conocimiento de la culpabilidad, pero Dios puede restaurar eso y darte incluso el descanso físico, el descanso emocional, puede darte el gozo, devolverte el gozo de la salvación, la alegría, la comunión con Él, el sentirte que puedes estar en su presencia y adorarle y expresarle tu amor. Él puede darte un corazón puro, un espíritu firme, un espíritu recto, un espíritu noble. Él puede todavía restaurarte, renovarte, darte el poder del Espíritu Santo, el gozo de la salvación. Y yo sé que hay creyentes que han pecado y muchas veces los creyentes cuando pecan, algunos en tal manera pecan que piensan que ya no hay esperanza, que no hay solución, que piensan que no hay modo de renovación, de restauración, de recuperar muchas cosas. Pero recuerde algo que la Biblia también enseña, que la gracia de Dios es mayor que cualquier cantidad de pecados. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando Cristo vino a este mundo, en Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad por él fueron dadas. Vino en un momento en que sobreabundaba el pecado. Y ahí vino Cristo, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, lo que quiero decirle esta noche es que podemos ser restaurados, podemos ser perdonados, podemos ser purificados, podemos ser hechos limpios. Dios puede traer esa paz que nuestra mente y nuestro corazón necesita. Dios puede remover la culpa del pecado, ese sentir de culpabilidad. Dios lo puede quitar. Podemos volver, volver a experimentar el gozo de estar y en comunión y de vivir en comunión con Dios. Dios puede hacer estas cosas. Podemos gozarnos nuevamente en su presencia. Podemos volver a recibir la fuerza de Dios, el poder de Dios para resistir la tentación. Podemos conocer la actividad y ver y experimentar la actividad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Todo esto, si genuinamente nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados y si nosotros venimos al punto de hoy, delante de Dios, pidiendo a Dios que nos renueve, que nos restaure, que ponga en nosotros un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, que nos devuelva el gozo de la salvación con espíritu noble, nos sustente. Dios puede hacerlo. Por último, tenga presente que este proceso, esta sanidad, crea en mí. Esta palabra crea, les decía, habla de procesos también. Aleluya. La sanidad puede tomar tiempo, la restauración total puede tomar tiempo, el perdón es inmediato. Alguien dice amén. Momento que se arrepiente, ahí mismo la gracia de Dios fluye, porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Pero así como las heridas físicas muchas veces toman tiempo para sanar, las heridas emocionales y espirituales también. Y en la medida en que nosotros permanecemos caminando con Dios, en comunión con Dios, su amor y su gracia se van a mover en nuestras vidas, van a aliviar el dolor que nuestro pecado mismo nos causó. Y con el tiempo, las heridas se sanarán y volveremos a una plenitud de gozo y de la vida abundante que Cristo da. Maravilloso. El Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Vamos a orar. Les recuerdo que la semana que viene esta reunión va a ser solamente por teléfono, por el número 904, el que hemos venido usando hasta ahora. Y va a ser el último miércoles que vamos a usar ese número. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra y por esta oportunidad que nos da. Y voy a revisar a ver si hay algunas peticiones de oración acá. Y a ver si puedo tomar nota por acá en algún papelito que por aquí tengo para poder orar en base a lo que los hermanos están pidiendo. Así que dice que la voz va y viene.
Bueno. Hermana Nélida, debe ser sus equipos porque tiene que chequear su equipo porque también el domingo dijo algo de la letra, pero nosotros acá todo estaba saliendo perfectamente. En ocasiones tiene que ver con el internet nuestro o con la velocidad o algo, pero porque otros dicen que se escucha muy bien, muy bien. Debe ser su equipo, hermano, debe ser su equipo. Teléfono, lo que esté usando. Estoy buscando, aquí está Germán, oración por Consuelo, su mamá. Inmigración, un caso de inmigración, ok. Ok. Domingo, ya lo habíamos dicho, por su salud. De la espalda. Y si se me escapa alguno, me van a perdonar porque hoy no tengo ayudante por acá, ¿ok? Pero Dios, qué bueno que a mí se me puede escapar, pero a Dios no. Amén. Y acá, bueno, nos saludan muchos hermanos y los saludamos ellos también. En este momento vamos a ir delante de Dios en oración. Qué bueno que tenemos un Dios que nos restaura, que nos limpia, que nos purifica. Hermano, porque si es cierto que nosotros fallamos, es cierto que Dios restaura. ¿Alguien dice amén? Si es cierto que nosotros pecamos, es cierto que tenemos un Dios de misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y que Él está ahí, hermano, dispuesto, queriendo, aleluya, restaurar nuestras vidas. Porque no vamos a disfrutar el ser salvo en una condición de desobediencia a Dios. Es imposible, nos vamos a sentir miserables. Pero qué bueno que si venimos confiados delante de Él, 1 Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Vamos a orar, aleluya, vamos a orar. Voy a revisar, Nélida Martínez pide oración para Riley y Nubia, COVID-19. También vi a un familiar de la hermana Sonia que está afectada por el COVID-19. Y bueno, y seguimos orando, aleluya. Vamos a ir delante de Dios antes de concluir esta noche. Oremos, Padre, gracias porque, aleluya, podemos llamarte Padre. Aleluya, podemos al Dios de los cielos invocarle y decirle, Padre, Padre, qué profundo, qué grandeza, qué riqueza. Que aún, Señor, cuando fallamos, aún cuando tenemos la actitud de aquel hijo que abandonó la casa del Padre, que se llevó incluso con él riquezas del Padre, provisión del Padre y las malgastó, aún aquel hombre pudo venir y todavía llamarle Padre. Aleluya. Todavía decirle Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Qué maravilla que podemos decirte Padre. Oh Señor Jesús. Qué regalo, qué bendición. Que has perdonado nuestros pecados. Nos has hecho hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre. No lo merecíamos, pero lo hiciste por amor. Y por eso te alabamos, te venimos pidiendo, Dios, que trabajes en nuestras vidas de manera tal, Señor, que busquemos una consagración diaria, una restauración, una renovación refrescante del poder y la actividad de tu Espíritu en nuestras vidas, porque te necesitamos, Dios. Necesitamos que nos mantengas ahí apuntalados, que nos sostengas por medio del poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra bendita y perfecta, que nos sostengas para no caer, para no ceder, para no pecar, para agradarte a ti. Pero aún así, Señor, cuando fallamos y caemos, Señor, acudimos a ti porque tú estás queriendo perdonarnos, queriendo restaurarnos. Aleluya. Gracias por esta realidad. Y gracias porque como hijos tuyos podemos venir y presentarte las peticiones, Señor, las necesidades. Te agradecemos, Señor, porque ya estamos empezando a escuchar
mejores noticias en relación a todo el esfuerzo para que esta pandemia, Señor, sea aniquilada, anulada, para que podamos vencerla. Gracias, Padre, por los esfuerzos de nuestro gobierno, Padre, para que haya más acceso a la vacuna. Gracias porque tú eres quien das la sabiduría. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas las personas que están afectadas por este virus especialmente. Te pedimos que tu mano esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu Santo. Padre, y oramos en esta hora por Consuelo. La levantamos delante de ti. Mira los asuntos migratorios en los que ella está ahora, Señor, ocupada y necesitada, especialmente en estos tiempos. Ayúdalas a abrir puertas, las que tenga que abrir, Dios. Nos unimos a Germán en esta petición, Señor, y oramos por la vida de nuestro hermano Domingo Vázquez. Mira esta situación con su espalda, Padre, que le afecta ya también de largo tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú pongas tu mano de salud sobre él, de restauración. Oramos por Riley y por Nubia, Dios, que están afectados con el COVID-19. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú les guardes, Padre, que ellos puedan ver tu mano sobre sus vidas. Y por esta familiar de Sonia que está afectada, Señor, con el COVID-19 también, te pedimos tu mano, Señor, de salud, de restauración. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido una bendición también especial sobre la vida de Guillermo y Marta, que están viajando. Te pido que tú les guardes donde quiera que ellos estén, Padre, para que puedan llegar acá bien, también cuando les corresponda venir, que tú les protejas y les cubras en todo tiempo. Padre, gracias por los testimonios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Levantamos una vez más la vida de Judith delante de ti, Padre. Te pedimos que tu mano esté sobre ella. Gracias porque pudo estar acá compartiendo la cena del Señor el pasado domingo junto a su hija Tita. Pedimos una protección especial sobre ella, especialmente, Señor, cuando se encuentre solita en algún momento o en las madrugadas. No sé, Padre, en el nombre de Jesús, sé con ella. Oro por cada hermano, por cada hermana, Padre, en el nombre de Jesús, que está conectado esta noche, por sus familias, por aquellos que están solos en casa, sin compañía física, más con tu presencia en sus vidas. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, para que tu gracia siga fluyendo y manifestándose, para que tu pueblo, Señor, al regresar al templo, al regresar a congregarse en el templo, Señor, Señor, puedan ser guardados, protegidos y puedan expresarte, Señor, adoración y amor, confiando en que tú nos cuidas, tú nos guardas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú estás en control. Gracias porque sabemos que tú te levantas, Señor, como poderoso gigante a favor nuestro. Tú eres el vencedor, Señor, y ayúdanos a vivir en la perspectiva de vidas que continuamente buscan tu presencia. Oh Dios, porque la necesitamos cada minuto de nuestras vidas. Y te pido ahora, Señor, que llegues hasta cada hermano, cada hermana. Los que están conectados hoy y aquellos que han de ver estas grabaciones después, Padre. Te rogamos tu bendición esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un resto de la noche feliz. Y bueno, los caballeros, recuerden que mañana después de las 4 de la tarde vamos a estar en casa de la hermana Judith y Tita para ayudarles a limpiar el patio. Así que si usted puede hacerlo, por favor venga, traiga una escoba de esa de barrer patio, que son metálicas o plásticas, un rake de eso. Y lo esperamos por allá. Si necesita la dirección o información, puede llamarme, mandarme un texto a mí o al hermano Germán. Que Dios les bendiga y adelante.